tenemos a Pedro Schwartz. Pedro es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias Políticas por la London School of Economics. Escribe actualmente en Expansión y en ABC. Es, por supuesto, vicepresidente y cofundador de la Fundación Civismo y actualmente es catedrático de Economía en la Universidad Camilo José Cela. Muy buenos días, don Pedro. Muy buenos días. Bienvenido a estos vídeos que vamos a organizar, titulados Conversaciones, y que al final pues, son una charla cordial. Algunos serán más debates que charlas, me temo. Bueno, no me temo, yo creo que hay que tener debates. Y la verdad es que estamos aquí, usted manda, para hablar de lo que quiera, aunque creo que la actualidad pues, política, económica, social, pues pone sobre la mesa algunos temas que son pues, muy interesantes, ¿no? Especialmente me parece a mí pues todo el desafío que plantea ante el denominado pues orden liberal internacional, la democracia liberal en sí misma y por supuesto al capitalismo, del que muchos ya pues dicen que se está transformando, que es el fin del capitalismo como entendíamos. Bueno, no hay que desperdiciar una buena crisis. Desde luego. Se dice en Estados Unidos y en efecto tenemos aquí una crisis de tamaño extraordinario que está poniendo en duda una serie de cosas que ya estábamos aceptando. Hay que decir que la crisis del capitalismo y la nueva manera de ver la sociedad, eso se debe en gran parte a los propios defensores de la libertad y a los defensores del capitalismo, porque se denominaba orden económico internacional y también el capitalismo a sistemas mixtos que de hecho se han encontrado con dificultades. En el orden internacional se habla mucho del orden liberal, pero no es tan liberal porque es muy difícil el conseguir que haya libertad de comercio o libertad de movimiento de gente. Y por lo tanto lo que se llamaba orden liberal, mundial liberal, no era tal. Y entonces nos encontramos ahora con que desilusiona ese orden antiguo y se quiere cambiar a otra cosa que no es liberal en sí. Sí, de hecho, el historiador Niall Ferguson, que debería ser, ¿no? Nuestro historiador de cabecera, dice que el orden liberal internacional ni fue tan ordenado nunca, ni fue tan liberal, ni mucho menos fue internacional, sino que fue bastante caótico, regular, ¿no? En cuanto a la defensa del liberalismo que proponía, y desde luego era más regional que internacional. Pero, y esta pandemia, dice usted que nunca hay que desaprovechar una buena crisis, ¿no? Y desde luego esta es de proporciones épicas. ¿En qué sentido la están aprovechando los defensores de la libertad y en qué sentido la están aprovechando los enemigos de la libertad? Los enemigos de la libertad claramente la están aprovechando a fondo y creo que tenemos que estar atentos a que no nos quiten las libertades, pero eso es lo que mucha gente está haciendo, muchos estados están realizando, que es quitarnos las libertades porque dicen que hace falta una dirección en esos momentos de dificultad. Y yo creo más bien que lo que habría que ponerse a discutir es cómo es el orden que teníamos, qué defectos tenía y mejorarlo. Las crisis sirven para mejorar y para hacer que la sociedad funcione mejor, y eso es lo que deberíamos hacer. Sí, también se pone de manifiesto el eterno debate, ¿no? De la cesión de la libertad en aras, ¿no? En esa búsqueda de una mayor seguridad, y en este caso pues nos echamos en brazos del Estado, ¿no? Buscando ese amparo. Pero ¿y el diagnóstico? Porque hay mucha gente, vamos a irnos al panorama internacional, hay muchos que escriben ahora, ¿no? que esto de la pandemia, pues lo que está produciendo es un retraimiento, ¿no? de la escala global, y que estamos volviendo al Estado-nación, pero bueno, al Estado en ese sentido, porque no estamos buscando el auxilio de estas organizaciones, ¿no? Que son la estructura, la arquitectura del orden liberal, sino que estamos yéndonos a nuestros respectivos países buscando esa protección, ¿no? Yo personalmente no creo que esto sea así. Yo creo que esas dos visiones del mundo, que ahora se dicen nacionalista y globalista, por denominarlas de alguna manera, siguen allí.
De hecho, creo que lo que ha sucedido es que se ha intensificado la tensión que había entre ambos bloques, porque la pandemia yo creo que ha dado argumentos a los dos. Es decir, ante la falta de respuesta, ¿no?, la falta de capacidad de respuesta de estas organizaciones internacionales, algunas precisamente diseñadas, ¿no?, para combatir este tipo de amenazas, el bloque nacionalista ha dicho, insisto, por denominarlo de alguna manera, no hablo de nacionalismo en un sentido identitario, ha dicho, ¿veis? Las organizaciones internacionales son incapaces de articular respuestas globales para problemas globales. Ergo, más Estado. Y sin embargo, los globalistas han dicho, efectivamente, el análisis es correcto, las organizaciones internacionales han puesto de relieve una incapacidad de respuesta global a amenazas globales, ergo, doblamos la apuesta, habitualmente en forma de mayor dotación de recursos y mayor cesión de soberanía. Entonces, esa polarización parece que se intensifica. Sí, lo que ocurre es que el orden liberal internacional, que se decía basado en las instituciones del Fondo Monetario Internacional, de las Naciones Unidas, de los acuerdos regionales, no era tan liberal. En realidad, un orden liberal internacional debería estar basado en el libre comercio. Y ese libre comercio se limita de mil maneras. Y lo mismo, en cuanto hay un movimiento de capitales muy libre, pues se protesta diciendo que van en busca de paraísos fiscales las grandes empresas y por lo tanto que hay que limitarlas. El orden liberal internacional debía ser cuánto podemos dejar al laissez-faire, dejar a que las cosas funcionen espontáneamente. Y por ello estamos pagando ahora, en estos momentos, el hecho de que lo que decíamos haber construido como liberal no era eso. Sí, de hecho, claro, yo la forma, ¿no?, en la dicotomía esta que he trazado entre nacionalismo y globalismo, en ningún caso me estaba refiriendo a más Estado versus más libertad, porque como dice usted, ese orden liberal no lo fue tanto o no lo ha sido tanto. De hecho, yo lo he denominado que esto es un poco el fenómeno de que nos encontramos ante dos razas de una misma especie, porque lo que buscamos es, esta polarización conduce a más Estado local o a más Estado global, en el sentido de que nos arrojamos en brazos de lo público en ese sentido, es decir, o más Madrid o más Bruselas, o más Madrid o más Washington o más Ginebra, pero no hay una respuesta liberal a la pandemia, no hay un mayor protagonismo del individuo, de la sociedad civil en su conjunto, sino que siempre es lo público, a nivel micro o a nivel macro. Nos hemos encontrado con la pandemia, con que la red de salvamento de los estados está siendo usada para actividades que no son al caso. Todos los estados occidentales tienen unas deudas cuantiosísimas por el sistema de pensiones, por el sistema de salud, por la educación, y esas deudas cuantiosísimas han hecho que no se pueda reaccionar espontáneamente a lo que era una necesidad inmediata, que era una necesidad no solo médica, no solo de salud, sino también de funcionamiento de la economía. Entonces nos encontramos con el gobierno en España, nos encontramos con que el Estado no solo está endeudadísimo y no pudo o no supo reducir la deuda que tenía en los años en que las cosas fueron bien, los últimos años del gobierno de Rajoy, sino que nos encontramos con que se han hecho unas promesas, unos acuerdos sociales que no son financiables. Entonces nos encontramos con que los estados que tienen una función clara, definida y mínima y limitada, pues han puesto el dinero en otras cosas y ahora se encuentran agobiados, teniendo que emitir deuda en cantidades impensables e interviniendo, además de cómo intervenían, además para la pandemia. Entonces estos estados no se sabe cómo se van a financiar. Sí, quizá la pandemia ha sido la puntilla, ¿no?, a todo esto que ya se venía haciendo mal. Es un mal sobrevenido, pero en lo que se refiere a la gestión de la pandemia, evidentemente, pues yo creo que pocos habría preparados, ¿no?, para esto. Quizá España ha sido especialmente
penosa, ¿no? En esa gestión, en ese navegar la pandemia. Pero yo creo que también un desafío en el que ahora se encuentra la democracia liberal es que la respuesta que se ha articulado por parte de las democracias occidentales ha sido, como dice también Niall Ferguson, nos hemos equivocado de China, es decir, hemos imitado a China y no a Taiwán. Y me explico. En ciertos aspectos, evidentemente, hay todo un rango, ¿no?, de intensidad, por así decirlo, en las medidas adoptadas. Pero casi todas han han seguido la línea china de cercenar la actividad económica, confinar masivamente a la población, con mayor o menor rigor. En España sabemos que hemos tenido uno de los arrestos domiciliarios, porque hay que llamarlo como ha sido, ¿no?, más rigurosos del mundo, con resultados pues nada positivos, como estamos viendo ahora. Claro, si regímenes comunistas como el chino, autocracias como Rusia, las denominadas democracias iliberales, que aquí abramos un paréntesis porque solo se denominan democracias iliberales aquellas donde gobierna la derecha, donde gobierna la izquierda parece que no tanto, de lo contrario ya nos deberían estar llamando a nosotros democracia iliberal o antiliberal. Y las democracias liberales, todas, llevan a cabo en gran medida las mismas políticas. Eso pone en entredicho la legitimidad, la superioridad moral, a veces autoproclamada superioridad moral, ¿no?, de las democracias liberales. Porque ni ellos eran tan malos, ni nosotros tan buenos, y al final todos hacemos lo mismo. Sí, nosotros los que somos liberales, nos hemos equivocado en construir unos estados demasiado grandes e intentar hacer cosas que no son posibles. Por ejemplo, muchos de nuestros países tienen pensiones de reparto no capitalizadas y eso supone una deuda para el futuro que no sé cómo vamos a enfrentarnos con ella. Y también nosotros, los países así llamados liberales, hemos en gran parte nacionalizado la educación y eso ha dado lugar a que la educación no sea de buena calidad. Ocurre en los Estados Unidos que precisamente son los pobres los que reciben peor educación, y en otros sitios también, como en España, la educación pública no tiene la calidad de la privada. Entonces nos hemos encontrado con que lo que hacían los estados llamados liberales era algo que no iba a funcionar bien, avisábamos de que no iba a ser así, y al llegar la pandemia ha quedado muy claro que los estados no pueden hacer todo lo que prometen. Y eso da lugar, entre otras cosas, a reacciones de tipo populista, a disgusto por parte de la población, que ponen en peligro no solo el liberalismo, sino la democracia. Hablamos de estado de bienestar, de la insostenibilidad de muchos sistemas, ¿no?, de muchas realmente partidas de gasto. Hablemos de economía, hablemos de capitalismo, ¿no?, que es esta palabra un poco tabú en algunos círculos, ¿no? Y también ese afán, ese interés, ¿no?, que tienen muchos en transformar el capitalismo, ¿no?, aprovechando, haciendo uso de esta crisis. Eso se ve claramente con la insistencia en la desigualdad. Se acusa a nuestros sistemas de haber creado desigualdad y se busca transformarlo para que sean más igualitarios. Ya ocurre con los impuestos, ¿no?, que recaen sobre la gente de forma especial si han conseguido crearse una fortuna. Pero la manía con la igualdad es sorprendente y muy equivocada. Naturalmente que un sistema de mercado, un sistema de inversión privada, da lugar a que haya gente rica y gente que no es rica. Eleva o saca de la pobreza a todo el país, que es lo que deberíamos buscar, pero se fijan en que hay gente que gana mucho dinero y otros que ganan menos que ellos, aunque todos estén ganando más. La cifra que hay que dar es la de los objetivos del milenio que declaró las Naciones Unidas. Esos objetivos del milenio se han cumplido, sobre todo por lo que se refiere a la pobreza, de manera extraordinariamente buena. Resulta que en 1975, por distintos cálculos, había un
44% de la población que vivía en un estado de pobreza. Esto desde el año 1975 a hoy, antes de la pandemia a hoy, se ha reducido a un 14%. Ese efecto de sacar a la gente a la pobreza es lo que deberíamos nosotros fijarnos, y sin embargo nos fijamos con envidia mal digerida en que hay gente que gana mucho dinero. Lo importante es preguntarse qué pasa con la gente que no ganaba nada. Entonces, sí, está mal puesto el enfoque, ¿no? El objetivo siempre ha de ser atajar la pobreza, no tanto la desigualdad. En primer lugar, porque lo que está detrás es un sentimiento de envidia, ¿no? Que claramente no es deseable en ninguna sociedad. Y por otro lado, porque la única manera de igualar al final es a la baja. Es decir, desde luego, ni mucho menos el Estado, hacernos ricos a todos es absolutamente imposible. Hacernos pobres a todos es muy posible, ¿no? Y se ha hecho. De eso sí hay experimentos, ¿no? Y casos en la historia. Entonces, claro, es un gran peligro. Entonces, está mal enfocado el... Pero, sin embargo, observamos cómo los economistas igualitaristas, por denominarlos de alguna manera, ¿no? Piketty, Mazzucato, etcétera, cada vez reciben muchas críticas, también metodológicas, etcétera, ¿no? Pero tienen cada vez más peso. Son los que parecen dominar la literatura y, desde luego, la política pública. Y eso es un fallo nuestro, nuestro de los defensores de la libertad, que nos dejamos llevar por ese camino, que es un camino equivocado, porque el objetivo de una política social, si se quiere, es que disminuyan el número de pobres. Y ha disminuido el número de pobres de esa manera tan extraordinaria, a pesar del crecimiento de la población. El total de la población ha aumentado mucho en esta época que yo he fijado. Entonces nos encontramos, el otro día oí a un economista que se llama José Juan Ruiz, que escribe mucho en El País, y que decía que el futuro de Latinoamérica era preocupante, porque la desigualdad hacía que la pandemia causase allí mayores daños. No es la pandemia, es la pobreza. No es la desigualdad, perdón, es la pobreza. El hecho de que haya desigualdad en América Latina no es el problema es la gente que no está en el mercado de trabajo, que tiene que hacerlo a escondidas, la gente que no tiene derecho sobre su vivienda porque no está bien el sistema, no funciona bien el sistema de la propiedad, que no reciben una buena educación, porque la educación se la dan los estados y se la dan mal. Entonces, la cuestión, precisamente con la pandemia, se ha visto claro que quienes sufren más son los pobres. No sufren más porque hay desigualdad, sino porque no tienen medios, o no hay medios, especialmente en los países en crecimiento. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que enfocar para siempre es cómo reducir la pobreza. Y si para reducir la pobreza, como ocurre, necesitamos un sistema de libre mercado y capitalismo, pues resulta que aparecerá gente rica, y que esa gente rica pues lo hace porque ha conseguido vender aquello que el público compra. Pero esto es precisamente lo que está en entredicho ahora, ¿no? Bueno, lleva un tiempo y ahora se redoblan los esfuerzos por parte de estos economistas, igualitaristas, etcétera, que lo que buscan es pues todo lo contrario. Ese sistema de libre mercado cada vez debe ser más intervenido, entre otras cosas porque ellos conciben al Estado, ¿no? Y traigo aquí a colación a Mariana Mazzucato, conciben al Estado no como el que viene detrás de los desastres a arreglar las cosas, y a hacer un poco de árbitro y regular la competencia, etcétera, etcétera, sino que también ha de crear valor, ¿no? Y por eso ella habla del Estado emprendedor, que aporta valor, sin el cual no se entienden muchos descubrimientos, muchos avances, mucha innovación. Y yo creo que vamos en esa línea, porque claramente lo que estamos observando no es una menor intervención a raíz de la pandemia, sino una mayor intervención del Estado en el mercado. Mariana Mazzucato es una economista británica o americana que enseña en University College en Londres, y que ha llamado mucho la atención porque subraya que muchos de los inventos que definen el mundo actual son inventos hechos en el ámbito del Estado. En efecto, también cuando hay guerra,
en las grandes guerras hay un invento de nuevos métodos que luego se pasan al mercado, se pasan a la sociedad. Bueno, pues podríamos declarar una guerra aquí y allá para conseguir nuevos inventos. El Estado inventa o financia actividades de investigación y a veces se usan bien y otras veces son un fracaso. Y por eso no es tanto que quién inventa o a quién se financia para inventar, está muy bien, sino cómo se difunden esos nuevos inventos. Y el otro día en el Parlamento, en las Cortes aquí en España, ¿quién sacó el teléfono móvil para decir esto lo inventó el Estado? Íñigo Errejón. Pues Errejón sacó su iPhone. Sí, con su iPhone. Pues no lo inventó el Estado. Ha hecho, vamos, lo han inventado otros que se han hecho ricos. Componentes, ¿no? Tecnologías que utiliza el iPhone. Claro, que esa es otra. Yo creo que es un punto muy interesante en el que ella no contempla, ¿no? Mazzucato y compañía, porque no está sola en esto, y es la distinción entre invención e innovación, que es donde realmente está la creación de valor y desde luego la difusión, ¿no? en sociedad, en este caso a través del mercado. O sea, la invención del GPS está muy bien, es fundamental, pero realmente donde entra el emprendedor, que rara vez es el Estado, es la integración de esa tecnología con otras, ¿no? La creación de valor a través de la puesta en común de esas tecnologías, en el caso de que hablemos de tecnologías. Yo creo que hay un argumento muy interesante y es que, en efecto, el Estado parece estar detrás de ciertas empresas, digamos, muy arriesgadas. Por ejemplo, financiemos, que así fue en gran medida, en un porcentaje altísimo, ¿no? Una expedición en 1492, ¿no? Para buscar una nueva ruta hacia las Indias, ¿no? Y se paga la expedición de Cristóbal Colón. ¿Quién lo financió? La Corona de Castilla. En gran medida, sí, en un porcentaje, no sé si fue un 70%. Entonces, claro... No la Corona de Castilla, sino también... la reina puso dinero. Sí. Ella. Bien. Ella. Bueno, bien, en aquel momento podría decirse que el Estado, ¿no? Pero, y lo mismo, por ejemplo, podemos hablar de la exploración espacial, la Guerra de las Galaxias. El Estado pone la primera piedra, parece, esto es discutible, ¿eh? Y parece que luego llega al mercado, ¿no? Primero se hacen las expediciones estatales, ¿no? Teledirigidas desde el Estado, y luego aparece la Compañía de las Indias Occidentales, ¿no? A enriquecerse. Lo mismo sucede ahora pues con SpaceX, por ejemplo, la compañía de Elon Musk, ¿no? Aunque ahora está contratada por la NASA. Este es un argumento que quizá es discutible, pero desde luego lo que no tiene ninguna razón de ser es, yo creo, toda la batería de soluciones complejas a problemas de solución más simple que propone ella. Por ejemplo, con el tema de la nacionalización de aquellas empresas que han utilizado tecnologías a través de becas o ayudas del Estado, ¿no? Señora, para eso están los impuestos, por ejemplo. No es que no pagan impuestos las empresas, cuestión muy discutible, como sabemos, porque sí que los pagan. Bueno, pues asegúrese de que efectivamente pagan impuestos las empresas, en lugar de lo que pide ella, que es que participe en el accionariado, ¿no? El Estado que participe del accionariado de esa empresa, porque le ha ayudado. O no, es que he rescatado a esta empresa y por lo tanto debo estar ahí. Bueno, pues una solución más sencilla es no rescate ninguna empresa. En el caso de las empresas no pagan. ¿Quiénes son las empresas? No son una persona. Son los accionistas los que pagan impuestos principalmente a través de su impuesto sobre la renta de las personas físicas y otros impuestos. En realidad, a las empresas se les piden impuestos porque no se puede alcanzar, o el Estado no puede alcanzar a quienes son sus dueños. Pero en realidad quienes pagan son los dueños. El impuesto sobre beneficios es un impuesto que sustituye la contribución de los individuos a la actividad pública. Y por eso habría que pensar que idealmente no debería haber un impuesto sobre las sociedades, tendría que haber un impuesto sobre el consumo y sobre la renta. Y esa es la idea de que la sociedad debe pagar impuestos porque está ahí, es una vaca lechera que está ahí, que a la que podemos alcanzar, es algo que al final, ¿quién paga el impuesto? No la empresa. Pagan impuestos sus dueños, sí. o deberían.
Entonces hay que ver si las empresas intentan reducir el número de impuestos, la cantidad de impuestos que pagan, eso al final va a sus dueños y ahí es donde quizá haya que pagar el impuesto y no intentar cobrarlo donde está fácil, ¿no? Sin ánimo de entrar en este ejercicio colectivo de masoquismo en el que Occidente está instalado, yo creo que también nos toca empezar a entonar el mea culpa, pero no por el mero hecho de hacerlo, sino para buscar soluciones. Y hablo de los defensores del liberalismo. Usted ha dicho, ¿no?, por ejemplo, que los defensores del liberalismo hemos fallado, pues no sabiendo poner de manifiesto que el objetivo y la batalla ha de ser puesta en la lucha contra la pobreza y no contra la desigualdad. Por ejemplo, y así se ven esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, pues Daniel Lacalle en su último libro, Libertad o Igualdad, pues recupera el concepto de social, el término social, y habla del capitalismo social, aunque él dice es una redundancia, porque el capitalismo siempre ha sido social, sencillamente la izquierda se adueñó, ¿no?, y monopolizó el término social. Y en ese ejercicio de autocrítica, yo creo que ahora que vemos este atropello, ¿no?, hacia nuestros derechos, hacia nuestras libertades, nosotros no estamos dándonos cuenta de que muchos de los problemas que ahora se manifiestan responden a críticas que han de ser críticas internas del liberalismo. Sin duda, hemos montado unos estados de bienestar no sostenibles. Y entonces nos encontramos que cuando ha venido una crisis muy, muy grande, dos crisis, la del 2008 y la actual, el Estado carece de instrumentos para responder a lo que sí debería responder. El estado de bienestar es imposible, no funciona. Y lo que estamos haciendo es una bola de deuda y una bola de promesas que al final yo temo que vaya a reventar. Entonces, los liberales nos hemos aceptado el crecimiento del estado de bienestar con más paciencia de la que deberíamos. Está claro que las pensiones de reparto son un cheque para el futuro, y quizá no tanto para el futuro, sino también para la actualidad, porque después de todo la duración media de la deuda pública en España, por dar un ejemplo, la duración media es de 7 años y medio. No son nuestros hijos, somos nosotros los que dentro de 7 años y medio tenemos que refinanciar o pagar esa deuda. Y en general se ha aguantado una deuda excesiva, una intervención demasiado grande en los diversos mercados, el mercado de trabajo y otros, y también un estado de bienestar demasiado grande, y no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. Y eso ha creado una situación en la que el Estado no ha tenido financiación para enfrentarse con lo que sí debe, que es una guerra quizá o una pandemia. La crítica yo creo que es completamente válida, pero a mí me gustaría sonsacarle, por así decirlo, aspectos más normativos, si se quiere, y me gustaría hablar de teoría política, porque esta es una crítica, pero yo creo que no es tanto una crítica interna, es una crítica externa. Los defensores del liberalismo no hemos tenido, como dice usted, demasiada paciencia, ¿no?, con este despilfarro y demás. Pero, sin embargo, hemos tenido quizá demasiada vehemencia para promulgar la superioridad moral de nuestros postulados. Y eso yo creo que nos ha llevado, en un mundo cada vez más polarizado, ¿no?, en esta España de las tribus, etcétera, a concebir el liberalismo también como una verdadera ideología y no como una sencilla, que no es nada sencilla, es muy compleja y hay muchas familias dentro del liberalismo, filosofía política. Y en ese sentido, me gustaría, no sé, comentar con usted el cómo esto, a mi juicio, es profundamente antiliberal, porque tampoco es no respeta otros planes de vida, ¿no? Y yo creo que hace especialmente difícil la convivencia para aquellos que sí que defendemos la libertad, porque como digo, es profundamente liberticida. Siempre he hablado, y además lo hablan también algunos filósofos americanos, del liberalismo como una ética incompleta.
el guiar toda la vida de uno, la vida de la familia, la carrera de uno, por lo que es la libertad económica y política, es algo que deja de lado qué hacemos luego con esa libertad económica y política los individuos. Por eso digo que es una ética incompleta, porque luego cada uno de los individuos, cada una de las familias y los grupos de personas tienen que añadir a el ejercicio de la libertad política y económica, tienen que añadir sus propios planes de vida, como se dice. Es decir, no basta con ser muy liberal y hacer mucho dinero, sino que al final uno se tiene que preguntar qué hace con esas fortunas o con ese dinero y también qué busca en la vida, que sea, además de elecciones libres, qué busca en la vida que justifique el que estemos en esa tierra. Sí, y que yo creo que también es lo que, es decir, lo que permite efectivamente que a esa dimensión política, y desde luego con su dimensión económica, se le sumen, por ejemplo, aspectos espirituales o religiosos, que de otra manera no serían incompatibles con un liberalismo concebido como una ideología, que por definición es incompatible con esas otras afinidades, por así decirlo. Sí, el liberalismo se ha interpretado muchas veces, y esto desde el siglo XVIII, y ya más adelante, como basta con trabajar dentro de una economía libre y con ser libres política e intelectualmente para llenar una vida. Resulta que la mayor parte de nosotros luego tenemos que añadir algo a ese marco general de libertad. ¿Para qué la usamos? No es algo que pueda decidir el Estado ni que pueda decidir la sociedad, sino es algo que cada uno de nosotros tiene que decidir. Al final, una persona que vive en una sociedad libre tiene que ser un buen profesional o una buena madre de familia o un gran artista si es posible. Y eso se añade o es algo para lo que usamos las libertades que tenemos o que podemos tener. Por eso digo que es incompleta. Sí, hay que vivir en un mundo de libertad, pero luego hay que preguntarse para qué. Sí. Cada uno de nosotros. Sí, es lo que se llama una concepción no comprensiva de la vida buena. Sin embargo, yo lo que observo, especialmente entre la juventud española, es un cierto nivel de sectarismo, y para ellos sí que es una concepción comprensiva de la vida buena. Y claro, y esto es un liberalismo que por hacer la dicotomía, ¿no? y sacarla a relucir, es un liberalismo perfeccionista, ¿no? Del estilo de Joseph Ratz, por ejemplo, ¿no? Versus un liberalismo más deontológico, como podría ser el de John Rawls, aunque ninguno de los dos somos grandes admiradores de su figura, pero que da la prioridad al derecho sobre el bien, o mejor dicho, lo bueno, ¿no? El problema es que, claro, ese liberalismo perfeccionista al que muchos tienden y en el que se lanzan, acaba siendo habitualmente un liberalismo teleológico, ¿no? Muchas veces teledirigido también desde el Estado. Y al final es el Estado el que te dice, sí, hay un ideal de la vida buena, se vulnera la neutralidad, si es que existe la neutralidad del Estado liberal, y el ideal de la vida buena es, a saber, el liberal. Y entras, y claro, y eso es igual de antiliberal que el hecho de que el Estado te proponga como única alternativa cualquier otro ideal de la vida buena. Y por otra parte, incluso los defensores de ese liberalismo deontológico, a priori más respetuoso con esos planes de vida personales, trae consigo la trampa, porque el propio Rawls dice, bueno, hay ciertas comprensiones razonables y otras que no son tan razonables. Y en una democracia liberal tienen cabida solo las razonables. Y eso pues llama a la pregunta de cuál es el criterio de razonabilidad. Pues claro, no es una cuestión muy compleja. Es una cuestión compleja. Hay liberalismos, por llamarlos absolutistas. Esos liberalismos absolutistas tienen su raíz en el siglo XVIII. Precisamente ahora estoy estudiando la figura de Jovellanos junto a la figura de Cabarrús, que fue el que fundó el Banco Central y que escribió unas cartas a Jovellanos explicando cómo debía de ser el Estado. Y ahí está la educación pública para un catecismo
un catecismo político que deben estudiar los jóvenes. Está también la idea de que hay que vigilar cómo funcionan las empresas. Entonces, y hay algún comentarista de hoy que dice que es que este Cabarrús, amigo de Jovellanos, que este Cabarrús en realidad era un socialdemócrata avant la lettre, un socialdemócrata de entonces. Menudo liberalismo. Y entonces no es liberalismo. Y en cambio, Jovellanos era mucho más flexible porque se refería a qué hacemos con nuestras libertades. Es muy importante para los que defendemos la libertad, es decir, la libertad es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Hay que integrar otras cosas. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que vamos a elegir, ¿no? Pues no lo sé, un torero, pues tiene que intentar ser un buen torero, aparte de ejercer su libertad en ese arte que es el de los toros. Y lo mismo ocurre con los artistas, los cantantes, los músicos. Una cosa es que tengan libertad para ir por el camino que elijan, pero hay que hacerlo lo mejor, a buscar la excelencia. La búsqueda de la excelencia es algo que completa nuestro liberalismo. Sí, lo que pasa es que esa excelencia, esa virtud, ese arete, no es algo muy de moda en la actualidad. De hecho, en este relativismo moral en el que estamos instalados, también existe un relativismo en la forma que tenemos de valorar, ¿no?, los méritos, etcétera, etcétera. De hecho, no vivimos en una meritocracia precisamente. Entonces, yo creo que ese ser excelente en lo que hacemos, que implica un juicio moral, es una tarea que tenemos pendiente todavía. Incluso un juicio moral nuestro, de cada uno de nosotros. Por supuesto, por supuesto. No impuesto por el Estado, por la sociedad, sino nuestro. No solo ejercer la libertad y defenderla, sino vivir lo mejor que uno sepa vivir, es una ética completa. La última parte es necesaria. Es necesaria porque si no, perdemos el tiempo sobre esta tierra, que es muy corto, por cierto. Perdemos el tiempo y al final tenemos que preguntar, ¿qué es lo que he hecho yo con mi vida? Eso de qué es lo que he hecho yo con mi vida no lo contesta el liberalismo. Lo contesta cada uno de nosotros, o cada uno de los grupos, religiones, asociaciones que hay en la tierra, que contesta, esto he querido hacer con mi vida, he querido ser lo mejor posible dentro de lo que yo he elegido. Esa búsqueda de una moral completa no basta con ser muy liberal, hay que ser algo más también. Cada uno elige el camino que quiera, pero el prohibir o el criticar que la gente, aparte de obrar según las libertades y de respetar el derecho y de comportarse como personas en la sociedad, que personas bien que buscan ser respetables, además cada uno de nosotros tenemos esa obligación adicional, quizá solitariamente, pero si no, ¿para qué estamos aquí? Ahí es nada. Bueno, don Pedro, yo no le quiero quitar más tiempo. La verdad es que hemos solucionado el panorama. Hemos hablado desde relaciones internacionales hasta el capitalismo, pasando por la filosofía política. Muchísimas gracias por su tiempo y por la agradabilísima conversación. Y para todos los que nos estáis viendo, pues no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal para poder seguir viendo y estar atentos a entrevistas, ojalá tan interesantes como esta con Pedro. Tengo que decir que estoy honradísimo de estar hablando en una conversación en civismo. Me parece que el civismo está haciendo una labor extraordinaria y no creo que en civismo haya esa actitud totalitaria del liberalismo. Nosotros lo tenemos claro. Y por lo tanto... Y usted se preocupa de que lo tengamos claro. Eso es, y entonces lo que hay que hacer es ser excelentes, sin imponerse a los demás, sin coartarlos, sin utilizar el Estado para que vayan por aquí o por allá, sino dentro de un ambiente de libertad personal y política y económica, hacer lo mejor que podamos, que no es nada fácil, si fallamos mucho. No es tarea fácil. Muchísimas gracias.